¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast favorito, su podcast predilecto, La Plática se puso rara con mi amigo Dante Morán. ¿Cómo estás, Dante? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo el día de hoy, después de regrabar y regrabar este episodio, que nos tiene un poco frustrados, pero ojalá que ya no, que todo salga bien en esta grabación ahora sí. Ojalá que todo salga bien, ojalá que sí, ya van como dos, tres veces que lo grabamos, pero aún así muy contentos porque estamos aquí grabando para ustedes. Antes de continuar con este episodio, los quiero invitar a que se suscriban aquí al canal, hypeen el video. Les quiero recordar que ya van a escuchar porque es el segundo episodio, Pipe. Si no hemos visto el primero aquí en tu canal, pues estamos subiendo un episodio a cada canal. Entonces el primer capítulo de este podcast se subió allá al canal de Dante para que lo vayan a seguir también y escuchen el primer episodio si no lo han hecho. Y ya después se vienen a escuchar este o viceversa, no importa. De hecho, la plática se puso rara, es una plática entre amigos que pues va saliendo poquito a poquito. Hablamos de todo y de nada, pero tratamos de enfocarnos en temas paranormales. ¿Verdad, amigo? Así es, así es. Ayer nos quedamos algo con lo de el terremoto de los hermanos ahí en Venezuela, que les mandamos por ahí un saludo y mucha fuerza, que estén bien todos por ahí. Ojalá que salgan pronto de esa lamentable situación. Sí, justo antier fue cuando pasó esta situación. La verdad es que muy delicado. Yo nunca he estado en un terremoto ni en un sismo, gracias a Dios. Pero pues estamos aquí cerquita de la Ciudad de México y la verdad es que hemos escuchado. Nos tocó el último que me parece, creo que fue en el 2017. Sí, ¿verdad? Sí. Y la verdad sí estuvo fuerte, nos tocó mandar ayuda. Y por ejemplo, yo que estoy aquí en el estado de Querétaro, es un lugar muy cerquita de la Ciudad de México, estuvo muy triste porque muchos amigos, compañeros tienen familia allá. Entonces sí estuvo delicado porque no sabía nada de sus familiares. Entonces no me quiero ni imaginar, no encuentro las palabras para saber qué está sintiendo ahorita nuestros hermanos de Venezuela. Y la verdad es que pues les mandamos nuestro más sentido pésame a los que hayan tenido alguna pérdida y mucha fuerza. ¿Tú conoces a alguien de allá, Dante, que alguien cercano, algún amigo que tengas allá Sí, o no? fíjate que ayer me comuniqué con mi amigo Mike, que le mando un saludo ahí, pero me comentó que todo estaba bien. Haz de cuenta que él vive como en una zona rural. Haz de cuenta, como yo que estoy en Michoacán, él vive, haz de cuenta aquí en Michoacán y el temblor fue en Ciudad de México, algo así. Podría ponerte un ejemplo. Entonces ahí donde vive él no pasó mayores, pero sí dice que estuvo muy fuerte ahí en la parte donde fue el terremoto. También un amigo ahí en el grupo que estamos ahí en WhatsApp, ¿te acuerdas el de Sí, creadores de terror? sí. Sí pasó que a un amigo sí le falleció su mamá. Él está en Estados Unidos y fíjate que encontró su perro en un video. Estaban buscando a su dueño y curiosamente lo vio ahí. Creo que estaba pidiendo ayuda para poderlo resguardar. No sé si haya encontrado ayuda, pero sí, hasta los animalitos sufren. Por ahí hay algunas historias que he escuchado acerca de los topos de Ciudad de México, ¿no? Cuando fueron los temblores aquí en México, que han visto personas difuntas sacarse ellos mismos. ¿En ¿Has serio? escuchado ese tipo de historias que, por ejemplo, están sacando de abajo de los escombros y buscando una persona que está Ujú. sin vida ya, lamentablemente? Pero resulta que esa persona que les dijo dónde estaba el cuerpo era la misma que estaba abajo de los escombros. No manches. O sea que el mismo difunto los ayudó a buscar su cuerpo para que no se quedara pues ahí abajo. Hay Sí. muchas historias sobre los topos que son un cuerpo de rescatistas de acá de México que son muy famosos, muy buenos en lo que hacen. No sé si los hayas escuchado tú, Pepe. Sí, los he escuchado, fíjate, he escuchado que hablan mucho de ellos, incluso creo que ellos iniciaron como tal este movimiento, este grupo que tienen de los topos en el terremoto del 87, me parece, 86, sí fue en el 87, 88, no me acuerdo, ahí va a decir la gente. 85. El 85, sí, cierto. 85. Pero ahí fue cuando fue uno de los peores pues, sismos, terremotos aquí en la Ciudad de México. Ahí fue donde creo que tengo entendido que ellos empezaron como a formar su grupo porque es un grupo de personas que pues que se dedican a eso y han ido a muchísimos países a pues a ayudar a gente que ha quedado atrapada.
Incluso por ahí hay perritos también ya, ¿no? Que ya los tienen entrenados Sí, específicamente para eso. sí, 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 son hasta tipo héroes, ¿no? Ya los perritos han sido como tipo héroes. Fíjate que yo una vez conté una historia acerca de un curandero que podía ver las almas. Dice que él vivía por el Ajusco, creo que vivía por allá. Y comenta que después de un tiempo empezó a escuchar en su casa muchas almas, muchos murmullos afuera de su casa. Y que él ya sabía que eran almas, pero dice que había muchísimas. Y las vio, iban caminando hacia como al bosque. Luego lo vieron y empezaron a pedirle ayuda. Ya pues le platicaron que eran almas del terremoto del 85 Ok. y le pedían ayuda que fuera a buscar a su familia, pero pues Ujú. él para buscarlos, imagínate, él No, los pues iba sí, a buscar. Sí, sí, sí. Ya pasó mucho tiempo, pero eran almas olvidadas que todavía estaban ahí y estas almas le comentan a él que sus cuerpos fueron tirados al lago ¿cómo se llama el lago de donde está el aeropuerto? Ay, no me acuerdo, la Texcoco. verdad. Texcoco, ok. Ajá. Dice, ahí estamos, nosotros estamos, nuestros cuerpos están sepultados bajo el lago de Texcoco. Ahí nos tiró el gobierno. Es que Decía, escondieron muchas cosas por lo que, como en ese tiempo también iba a ser el mundial, ¿no? Ya ves que creo que como un año después fue el mundial. lo que Y sí. como para no hacer mucho, porque tengo entendido, bueno, hace poco salió una serie en Netflix que se llama México 86, me parece, que habla del mundial de ese año, justo ahorita pues en épocas mundialistas. Hablaban de que fue el temblor, entonces ya querían cancelar el mundial por lo mismo de que había sido el temblor, pero pues ya hay muchos intereses ahí de por medio, pues para gente de mucho dinero, y no, pues no quisieron, entonces no dudo la verdad que hayan agarrado muchos cuerpos y hayan dicho que fueron mucho menos de lo que en realidad fue, para nada Sí. más como que tratar de tapar el ojo al macho, ¿no? Pero realmente pues fue más de Sí, lo que realmente fue. dice que al final él pues no pudo pues, comunicarse con nadie de los familiares, pero que les hizo una misa y finalmente fue cuando ya pudieron descansar esas almas. Pero dice, cuando terminé de hacer la misa, como en la tarde que regresé a mi casa, estaba mi casa infestada de mariposas. Órale, qué bonito. Dice, está infestada de mariposas y olía como muy bonito a flores. Y Sí, dice, sí, fue la forma como ellas me agradecieron la ayuda que yo les di a que se fueran a descansar. sí, sí, sí. Oye, ¿no te han llegado a ti relatos de personas que te dicen que no debes de hacer el quehacer tan noche? Bueno, yo ahorita que estás platicando de eso, me acordé que me mandaron un relato justo a una señora que dice que ella siempre hacía el quehacer en la noche, como que por esa hora, pues como que se acomodaba más, que hacía menos calor. Pero ya, o sea, 12, después de las 12 se le daba como por empezar a hacer su quehacer. Se ponía a trapear, a barrer su casa, y en una ocasión escuchó que le llegaron a tocar. Ya era de madrugada y se le hizo raro y se fue a asomar y dice que había un viejito afuera y que le dijo, oiga, oiga señorita, ¿me puede hacer un favor? Lo que pasa es que voy caminando a mi trabajo y llevo esta bolsa, pero está bien pesada. La verdad es que ya no puedo y ya se me hace tarde. Se la quiero encargar aquí y ya mañana regreso por ella para pues, continuar mi camino de regreso a mi casa. A la muchacha se le hizo raro porque pues ya era bien tarde, pero como era un viejito, no se veía así como, pues sí, como algo, alguien que le pudiera hacer algún mal, porque ya se veía muy viejito. Pues ya, le dijo, pues sí, está bien, señor. Entonces ya que le recibió la bolsa y se la guardó, pero ya el otro día el señor no regresó. Y a partir de ahí la muchacha empezó a sentirse mal. Se empezó a poner delgada, empezó a tener muchos vómitos, mareos, mal, se empezó a poner mal. Al grado fue que tuvo que ir, bueno, su familia la llevó con una persona que se dedica a las limpias porque no le encontraba nada. La llevaron con doctores, a hospitales, a todo, y no le encontraba nada, no le encontraban que tuviera nada raro. O sea, si decían, si tienes algo, pues no sabemos qué. O sea, nosotros como científicos no podemos encontrar una explicación para tu mal. El chiste es que ya de tanta desesperación, pues la llevaron con una curandera, ¿no? Y ya la curandera la empezó a revisar y le dijo, ¿verdad que tú estabas acostumbrada a hacer tu quehacer ya muy de noche? Pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Y vea que en una ocasión alguien llegó y te encargó algo. Dice que ya la muchacha ya ni se acordaba ni del viejito ni de lo que le habían encargado. Ya haciendo memoria decía, ah, sí, sí, cierto. Y ahí empezó a recordar
que a partir de esa noche fue cuando empecé a sentirse mal. Y ya la señora le explicó que al hacer como que hacer de noche, como que de cierta manera traes a los difuntos y atraes a los difuntos y ellos vienen y te hacen un encargo. El chiste es que cuando abrieron la bolsa venían los huesos de, pues, de una persona, incluso venía el cráneo y se cree que eran los huesos de este señor. La única forma en que pudo la muchacha ir recuperándose poco a poco fue con unas limpias que le hicieron y llevaron, tuvieron que ir a darle cristiana sepultura a los restos para que pues la dejaran a ella en paz. ¿Te han llegado relatos así, como ese? Sí me han llegado, pero en el momento no, bueno, en sí de que estén haciendo que hacer en la noche, no, pero pues ahí les dejamos el dato para que ya tienen excusa también para no hacer qué hacer en la noche. En el día De sí, por en la sí no noche lo no. hacen las señoras que nos están escuchando. Nada, van a decir, no, Pepe, te estamos escuchando y estamos haciendo el quehacer. Sí, muchas es lo que me comentan ahí. Yo creo que a ti también que mientras nos escuchan hacen sus quehaceres del Actividades. día. Yo Sí, me sí, sí. acordé de una historia de, de un niño, una mamá. Mandó la mamá la historia. Ujú. Me dice, oye Dante, mi hijo era muy apegado a mi papá. Dice, pues, su abuelito, pues, dice, era muy apegado, andaban para todos lados, salía a la tienda, iba mi hijo con mi papá. Se lo llevaba casi hasta trabajar al rancho, así. Y dice, y un día, pues, falleció mi papá. El niño sufrió mucho, lo lloraba mucho. Y, y siempre que llegaba su abuelito a la casa, pues él estiraba los brazos para que lo abrazara, ¿verdad? Y entonces falleció el papá y pasaron los días y el niño se puso enfermo. No mejoraba con nada, estuvo en el hospital y todo. Finalmente salió del hospital y el niño también decaído todo el tiempo. Y resulta que un día dice, el quehacer, estoy haciendo el quehacer y me voy al patio y dejo la cubeta del trapeador en la sala. Tengo cámaras en la sala. Entonces duro atrás más de 5 minutos atrás en el patio y de repente cuando entro, mi hijo está ahogado en la cubeta que dejé del trapeador. ¿Ahogado? Se ahogó Todavía está con vida, lo alcanza a llevar al hospital, pero ya no resiste el niño, se ahogó en la cubeta del trapeador. Que esa historia me acuerdo que le dijeron de todo a la pobre muchacha, que cómo iba a dejar la cubeta. Ya es que dicen todas las mamás que no puede dejar una cubeta o lo del gas, muchas precauciones que debe tener uno con los hijos. Y recuerdo que sí le comentaron mucho ahí, mucho de mala fe, pues mucha gente que cómo se te ocurrió dejar la cubeta y cómo descuidas al niño. Y pues Sí, son sí, sí. accidentes ¿Qué que yo me pasa? imagino que también es una línea hasta donde ya tenemos prevista nuestra vida, ¿no? Hay un Sí, límite hasta donde dices ya hasta ahí. sí, sí, sí. Entonces pasó eso y se pone a revisar las cámaras, cómo cayó el niño. Y entonces ve que el niño va caminando y va con sus bracitos abiertos así. Y va Ok. caminando el niño. Hasta que llega a la cubeta y se cae. Sí, sí, sí. Y entonces dice, lamentablemente, mi papá se llevó a mi hijo. No lo No quiso dejar aquí manches. conmigo solo. Dice, ellas creen Ok, que el papá provocó la muerte del niño para llevárselo con él. ok, ok. ¿Cómo Ay, qué ves? impresionante relato. Y aparte, Muy qué bueno. triste, ¿no? Qué triste que... ¿Tú crees que sí, sí, la famosa historia de que cuando se muere una persona se lleva tres o algo así? ¿O se van tres? Si llega a pasar, fíjate que aquí en el barrio se llega a pasar de repente que, caray, tres, Sí, cuatro, cinco. sí, sí, sí. Dices, ahora sí llegó la huesuda y su barrió con todas las personas. Pero sí llega a pasar, y más en un pueblito como el que yo vivo, se nota Sí, más, ¿eh? sí, sí, sí. Pues Se fíjate nota más. que acá en Querétaro ya ha crecido mucho, pero antes también se notaba, porque bien chistoso la gente que es del barrio donde soy, bueno, de la colonia ya ahorita se llama Carrillo Puerto. Cuando alguien fallece dan ay, no me acuerdo cómo le dicen, pero dan unas campanadas específicas, un sonido, o sea, alguien fallece y en el barrio donde falleció, porque son varios barrios, o sea, es una colonia, se llama Carrillo Puerto, pero toda la colonia tiene diferentes barrios. El barrio de San Juan, el barrio de San Antonio, el barrio de San Judas, el que tú quieras. Eh, y cuando alguien fallece de ese barrio, porque cada barrio tiene su capilla,
tocan unas campanadas, no me acuerdo, tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo cómo les dicen. Y por eso te dabas cuenta que fallecían varias personas en los alrededores, porque de repente pues, no escuchabas nada y de repente ya escuchabas tres, cuatro, y todas en el mismo barrio, ¿eh? Yo te lo digo porque pues, yo vivía ahí, en un barrio, en el barrio de San Juan, y Sí. de repente escuchabas, ¿quién falleció? Ya es que en ese tiempo sí era más de que las viejitas, ¿y ahora quién falleció? No, pues tal, el hijo de no sé quién, ¿no? O hijo, o papá, ¿no? O el do no sé quién, o de quién, ya la famosa de quién eres. O sí, o sea, ahí te dabas cuenta, ahorita ya no se nota tanto, pero sí, sí llegué a escuchar en esos tiempos eso. Fíjate que aquí donde yo vivo hay una creencia que ya la confirmé, A ver, dime. porque el día que falleció mi abuelita hace como, ¿qué sería? Un mes, mes y medio. Este, yo nunca había cargado un difunto en mi hombro, ¿eh? Porque haz de cuenta aquí son como unos, será como un kilómetro de la iglesia al panteón. Ok. Y pues ya en la ciudad ya ves que lo suben a la carroza y vámonos. Sí, sí, sí. Aquí todavía se acostumbra a llevarlo cargando. Ok. Muchos sí lo suben a la carroza y ya, pero mucha gente es cargando todavía. Entonces, ahí, antes de llegar al panteón, hay un puente, que es un puente que es muy, muy grande que cruza el río. Y de todos dicen que cuando llegas ahí se siente como el difunto no quiere llegar al panteón y se pone más pesado. Ok. Y yo justo cuando íbamos ahí, yo también lo hice con ese propósito de, a ver, vamos a ver, pues. Y si se siente el bajón, sientes, ay, güey, sientes el bajón del cajón, como que no se quiere ir. Y justo cuando llegas al panteón, es como una subidita, se pone el más pesado todavía el cajón, güey. ¿En serio? Y mi abuelita pesaba aquí unos 50 kilos, pero sí se siente aquí el Peso. bajón en el hombro que no se quieren ir a descansar. Y me imagino que por eso luego hacen el cambio, ¿no? Yo sí había escuchado que luego en esos lugares hacen el cambio de que ya otros son los que, o sea, como que se van, dices, ya me cansé y alguien más te ayuda, ¿no? Sí, sí, vas haciendo relevos. Fíjate que Ándale. nos pasó algo bien curioso. Hubo dos cosas bien curiosas que nos pasó el día del sepelio de mi abuelita. A ver, Primero platícame. estábamos, ya es que hace la guardia Sí, en la iglesia. sí, sí, sí. Hace la guardia, nosotros íbamos de tres y nos tocó a los primos. Entonces se puso tres primos de un lado y yo, mi hermano atrás de mí y otro primo atrás de mi hermano. Y pues ya de repente se mueve el cajón, se ¿Se mueve el movió? cajón, No manches. se movió el cajón. Pero mi hermano traía la presión baja. Entonces yo dije, este güey ya se va a desmayar. Pero lo normal hizo así, volteé para atrás poquito, pero dije, sí, mi hermano se puso atrás de mí seguramente y así iba a desmayar y agarró el cajón para detenerse. Y entonces mi prima, la que estaba al frente, voltea y pela unos ojotes así como diciendo, rayos, se movió el cajón. Así como se asustada. Bien asustada yo carriéndome por dentro. No, pues fue mi hermano. Y ya me dice, ¿sí viste que se movió el cajón? Digo, no, es que mi hermano se recargó atrás en el cajón de seguro, se está mareando. Y sí, ya resulta que se estaba mareando, ya lo pasé a sentar. Ok. Y pues ya nos fuimos al sepelio. Llegamos y, hay dos descansos. Ya es que llegan los descansos al difunto para que lo vean por última vez, Sí, sí, sí. despedirse. Había otro muertito ahí. Entonces hubo embotellamiento ahí de difuntos. De caravanas. Sí, fue un show ahí. Ajá. El otro difunto estaban esperando a que llegara. Ya debía haber sido sepultado, pero estaban esperando a que llegara un hijo de Guadalajara, no me acuerdo dónde venía. Entonces tocó que lo quitaran a otro descanso viejito para nosotros. Ok, Total ok. que ya nos despedimos de mi abuelita, la llevamos a su tumba y ya la sepultaron. Un primo hace letras bonitas, se dedica como a ¿cómo se llamará ese arte? ¿Rótulos? ¿Rótulos? Caligrafía, no sé qué. Ok, pero con a mano. Sí, a mano. Ah, Y son rótulos. se Ajá. puso a poner el nombre de mi abuelita, María Teresita. Mi abuelita se llama María Teresita del Niño Jesús, se llama. Ujú. Raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya puso María Teresa. Y se arriman unos familiares ahí, unos señores. Andaban medio tomadillos y dicen, ¿por qué le estás poniendo el nombre de una señora a mi papá? Porque el otro difunto era el papá de ellos. No No, este no manches. es aquí enterramos a mi abuelita, aquí no estamos enterrando a ningún señor. No, ese es mi papá. No, pues, su papá se lo llevaron para allá abajo. Ok, ok. Está en el otro funeral. Y curioso que se perdieron el funeral de su papá No, por por estar viendo estar. el de mi abuelita. Y no Ya manches. andaban medio tomadones. Por andar tomando.
¿A ti qué te ha pasado así medio raro en el... ¿Nunca te ha pasado nada raro en algún funeral En algún funeral, o en el pues mira, panteón, cuando hayas ido al panteón, no sé? pues ahorita actualmente no. Ahorita actualmente ya tiene mucho que gracias a Dios no voy a un funeral. De niño sí me tocó mucho, fallecieron muchos familiares cercanos. Pero ¿Recuerdas tu fíjate primer funeral? que, ¿mande? ¿Recuerdas tu primer funeral? Pues es que estaba chiquito, yo creo que yo tenía como unos 10 años, no, como unos 6 años, yo creo, menos. Cuando fallecieron, pues, mis abuelitos fallecieron, yo estaba muy chiquito. Pero, por ejemplo, algo que sí pasó bien chistoso, fíjate, mi papá tenía un primo hermano, llamaba Sergio. Él, nos llevamos muy bien con él. Haz de cuenta que era como un hermano para mi papá. Eran primos hermanos, hermanos, porque pues las mamás de ellos eran hermanas y los papás de ellos eran hermanos y se casaron. No sé si me explique cómo, pero eran tan primos hermanos porque estaban pues emparentados papás con mamás, así, ¿no? Básicamente. Y, no, y se llevaba mi papá muy bien con él, o sea, era como su hermano, para todos lados lo traía junto. Ya cuando yo nací, pues igual ahora ya también a mí me traían para todos lados mi papá y él, ¿no? O sea, mi papá es rotulista, ahorita que dijiste que tu primo Oh, se dedica a rotular. Bueno, ahorita tiene una vidriería, pero también sabe rotular y mucho tiempo de joven, antes de tener la vidriería, se dedicó a eso de los rótulos. Entonces para todos lados lo acompañaba, que íbamos a ir a pintar acá, que íbamos a ir a pintar. Sí, y siempre, siempre andaban juntos para todos lados. Yo lo empecé a querer a mucho a él, o sea, era como mi tío favorito, ¿no? sí. Lo quise mucho. Me llevaba bien con él, platicábamos, era bien chidillo, era bien, bien alivianado, de hecho en el barrio lo recuerdan muy bien, o sea, porque era muy, era neta, era una persona muy, muy chida. Y un tiempo lo dejé de ver porque yo estaba en la universidad, pues ya es que uno cuando está en la universidad, pues te clavas con la escuela y todas esas cosas, como que todo lo demás, pues queda de lado, ¿no? Ya Sí, cuando uno está como que en esas edades, como que das por hecho todo y a la gente, pues como que olvidas a tu familia, piensas que siempre van a estar ahí, nunca te imaginas que les puede pasar algo. Y me sí. acuerdo que en una ocasión yo estaba en la escuela, ¿no? Me acuerdo que llegué, pero no me sentía bien, o sea, me empecé a sentir como mal, como triste, como deprimido así de la nada, ¿eh? Y mis compañeros como si nada, o sea, yo los veía a ellos como si nada. Y hasta decía, estos güeyes, porque estaban bien felices, porque estaban contentos cotorreando entre ellos, ¿no? Yo también normalmente estaba así, pero en esa ocasión dije, porque estos güeyes están bien contentos, yo no me siento bien, y estos güeyes cotorreando y echando relajo, yo me siento bien mal. Pero también luego me ponía a pensar y decía, pero ¿por qué me siento así si no está pasando nada? Todo está bien, o sea, a ver, no estoy enfermo, traigo dinero, mis papás están bien, ¿por qué me siento así? Pero me sentí, te lo prometo que me sentía como tan devastado por dentro, como que quería llorar, que terminé yéndome a mi casa. Dije yo, no me voy a quedar, no me voy a quedar a todas las clases, eran 5 clases ese día. Yo creo que nada más me quedé a 2 y me fui. Me fui porque me sentía, de verdad, me sentía mal, como que si quisiera llorar. Sí. Ya me voy. Y ya me fui, me salí, me acuerdo de la escuela. E iba hablando con mi esposa, que en ese tiempo todavía era mi novia. Y venía hablando y le decía, "Oh, es que me siento mal, como que no me siento bien, me siento raro, como que quiero llorar. ¿Pero por qué? No, pues no sé, le decía, no entiendo qué esté pasando. Y ya me acuerdo que llegué a mi casa, todo, me estaba ahí normal, sentado en mi cama. Prendí la tele y todavía me sentía mal, así raro. Y en eso entra mi hermana a mi cuarto y me dice, la vi que entró llorando. ¿Y qué tienes? ¿Y qué pasó? Me dice, te habla mi papá. ¿Qué pasó? Es que falleció Checo. Se llamaba Sergio, pero se llamó Checo. Falleció Checo. No manches, o sea, ya ves que cuando te lo dicen así, como que no lo crees, y así dices, no, De ¿cómo crees? sopetón, dice mi mamá. Y es que él no era grande, yo creo que era como unos que, bueno, en ese tiempo yo creo que él tenía como ¿qué serían? Como sus 40 años más o menos en ese tiempo. O sea, yo tengo 35, no me siento muy Ya grande dices que no todavía. estaba grande, No a lo estaba mejor de grande. joven, ¿eh? Pues es que he visto gente ahorita de 40 que tú los ves como si nada y dices tú, pues no estaba grande. Yo no sabía que él Sí. tenía un soplo en el corazón. Él se había ido a la Ciudad de México a hacerse una operación para que se lo quitaran, me imagino. Y ya había pasado la operación y todo había salido bien. Incluso me acuerdo que nos avisaron, pues ya está bien, salió bien. Pero dice su esposa que cuando lo limpiaron, o sea, salió de la operación y todo, y cuando lo empezaron a limpiar, como que lo lastimaron mucho porque él decía decía que ella que se quejaba mucho. Y ya después como que no soportó pues, el dolor, yo creo, no sé, y falleció. Pero yo no sabía nada, o sea, yo no, yo digo, yo para ahí no sabía ni que
ni que estaba mal, nada. O sea, lo del soplo del corazón yo no sabía. Cuando me dijeron que ya está bien de su operación, yo pensé que era una operación así cualquiera. De hecho, no sabía ni de qué lo habían operado. Simplemente me acuerdo que me dijeron, ah, que es que lo operaron, pero ya está bien. Y para mí fue como de, ah, órale. Pero ni sabía, ni pregunté de qué estaba mal, ¿no? O sea, no sabía nada. Entonces, para mí fue como, ¿de qué? O sea, ¿qué le pasó? ¿Lo atropellaron o algo así? Pero, o sea, sí, ahorita, te digo, ahorita que dices, ¿te ha pasado algo? Pues no como tal, pero pues lo sentí. O sea, yo siento que sentí que él ya vi que ya no estaba aquí. O sea, sentí la tristeza de que él ya se había ido, porque dejó dos hijos, no estaban chiquitos en ese tiempo. No sé si sentí su tristeza, porque como fuimos muy apegados, tal vez siento que como que sentí un poquito el hecho de que él se haya ido, quizá. Y ahorita ya cuando tengo esa sensación a veces, digo, ay, sí, le hablo a toda mi familia, ¿cómo están? No, pues todos bien, ¿qué pasó? No, ¿tú estás bien? Sí, no, pero pues ya, no sé si ya la confundo, ya no sé, pero sí te quedas como con ese trauma. Fíjate que yo tengo una teoría que hace mucho tiempo hice un videillo chiquito ahí y siempre he tenido esta teoría, no sé, ahí el público que nos diga también si concuerdan conmigo, ¿no? De que yo siento que cuando te vas a morir, alguien viene y te avisa. Haz de cuenta, yo me lo imagino así. Estoy dormido, despierto y veo a la muerte ahí parada enfrente de mí. Se me arrima y me dice, ¿sabes qué? Tienes 3 días para despedirte y hacer todo lo que tengas que hacer. Tienes 3 días. Si tú dices algo de que vine a verte y que tienes 3 días, te vas a morir inmediatamente. No manches. Entonces, yo tengo la teoría de que por eso la gente empieza a despedirse, ¿ves? Que Sí, sí, dices sí. tú, ah, cabrón, mi compadre vino a despedirse y tenía como 5 meses que no venía. Vino a despedirse ayer y hoy se murió. O ayer me dio un abrazo muy fuerte mi primo y hoy se murió. O ayer se comió todo esto lo que no le hacía daño y hoy se murió. Tengo la sensación de que la gente actúa extraño en esos días porque sabe que ya se va a morir. Esa es mi teoría, no sé, es una teoría loca, pero siento Pues no que sería tan descabellado, ¿eh? La verdad no sería tan descabellado porque, pues sí, sí, sí es algo que seguramente sí podría pasar, pero pues yo creo que nos va a tocar comprobarlo ya hasta que nos toque. empiezas, porque si ves que la gente empieza a actuar raro, ¿no? Empieza, así como te digo, a actuar, a hacer cosas que no hacía, a arreglar hasta papeleo, no sé, Sí, empiezan sí, a hacer sí. muchas cosas. Pues te digo que ya tiene mucho que no veo así a nadie que fallezca. Y él cuando falleció sí fue muy repentino. Salió cuando yo tuve que ir a terapia por lo mismo de que sí estaba como, pues como que sí me quedó el dolor. De hecho, todavía cuando me acuerdo, por ejemplo, ahorita que te estaba platicando, todavía me dan ganas de llorar. Y eso que ya pasaron como no sé, unos 5 o 6 años ya pasaron de eso. Fue antes de COVID, imagínate. No, por ahí, por COVID, creo que. No, sí fue antes de COVID porque me acuerdo que él ya no le tocó. Entonces ya tiene como unos 5 o 6 años que falleció y pues todavía se siente feo, ¿no? Yo sí, Oh, ujú. yo sí Pero sí. recuerdo mi primer funeral, fíjate, ya hace muchos años, yo también tenía como 6 años, yo creo. Y recuerdo que fue el primer olor que identifiqué que era un funeral porque yo me acuerdo que lo trajeron a mi tío de Estados Unidos, duraron como un mes para traerlo, porque ya es que duran mucho para traer un cuerpo. Y recuerdo ese olor tan característico de tantas flores, de flores de naranjo, me acuerdo que llevaba mucha flor de naranjo. Entonces me acuerdo mucho, mucho, mucho de cuando voy a un velorio o un sepelio, me acuerdo mucho de mi primera vez de un funeral porque lo hicieron en la casa. Acá todavía no los velan sí hay sala funeraria, pero la gente no acostumbra todavía a usar las salas funerarias, más bien en su casa. Me acuerdo que esa noche abrí la puerta de mi cuarto y justo en la sala pues estaban velando a mi tío y recuerdo mucho ese aroma de funeral, de velorio, a velas, no sé, muchas cosas. Ya, ya, ya. Fíjate Sí, que la gente cuando no te ha comentado que cuando los están haciendo brujería les llega mucho el aroma a velas, sí. A velas y a cempasúchil. velas y flores, Sí, sí, sí. es lo que los están velando seguramente. Pero justo estaba escuchando un relato que, es que me puse a escuchar tus relatos hace rato, ya es que te dije, estoy estudiando tu podcast. Escuché que contaste un relato de una persona que trató de hacer brujería
con unas misas, ¿no? ¿Lo quieres contar si te Ah, sí. acuerdas o no te acuerdas? Ese sí me sorprendió mucho, ¿eh? Sí me sorprendió mucho. Aquí lo tengo, ¿quieres que me lo... A ver, échatelo. A ver, déjalo busco. Igual, Sí, digo, igual. no sé, mucha gente, no sé si tú has visto que, por ejemplo, en TikTok está muy de moda eso de las misas de difunto. Ok, ajá. ¿No has escuchado eso? No, no lo Ese había tipo escuchado. De de... hecho, no había escuchado nada parecido hasta que escuché tu podcast y sí me sacó mucho de onda, la verdad. Déjalo busco por aquí. Sí estuvo impresionante y más que nada, bueno, ahorita está chido contarlo aquí porque este podcast, este video lo vamos a subir a mi canal. Entonces, para que más o menos vean el tipo de relatos que tiene Dante, la verdad que sí están bien sorprendentes. Yo no había escuchado nada así y sí me sorprendió mucho. ¿Ya lo tienes por ahí o todavía no? No tengo que la mano, pero más o menos me acuerdo un poquito de él. Ah, pues resulta que a esta muchacha le hicieron daño. Ustedes ya saben que tuvo una agresión de tipo, ustedes ya se imaginarán de cuál, de parte de una persona muy, pues muy adinerada de ahí de donde vivía. De un hombre. Es, un hombre denunció, hizo todo lo que pudo, pero le dijeron que ya no podía hacer nada porque pasó algo de tiempo. Fue hasta que se animó a hacer la denuncia. Entonces le acompañó la amiga y pues no le hicieron nada de caso. Eran muy amigas con esta persona, entonces ella la acompañaba a hacer de todo y escucharon en ese tiempo, todavía no era tan conocido ese ritual aquí en redes sociales. En el otro medio sí, entre boca y boca o entre los pueblos, pues sí se conocía. Y era mandar a hacer misas de difunto, pero a nombre de una persona que le quisieras hacer daño. ¿Para qué? Para que fallezca. Entonces esta muchacha mandó pedir 3 misas de difunto en 3 diferentes parroquias. Como te digo, la amiga la acompañó. Pero resulta que a los pocos días esta muchacha se muere y la amiga acude a una amiga que es bruja. Va, le pregunta, le lee las cartas y le dice, oye, fíjate que mi amiga hizo este tipo de ritual de pagar misas de difunto para su agresor. Y ya le platica ese tipo de ritual hay que tener mucho cuidado en hacerlo porque mucha gente tiene protección. Al tener protección, ese ritual se te regresa a ti. Entonces, resulta que al leyendo las cartas, vieron que él tenía protección y que él tenía un guardián. O sea que cuando tú te quieres proteger, puedes ir con una bruja y que te haga una protección y te ponen, no sé, me imagino que le pusieron algún muerto a cuidarlo. Sí, sí, sí. Entonces, todo ese ritual que hizo de pagar misas de difunto se le volteó y cayó en ella misma. Le rebotó Ok. el trabajo. No, esa historia sí me sorprendió mucho porque, pues, pues sí, quiso como vengarse, pero al final no le salió, ¿no? No le salió por lo que tenía protección. Entonces hay que fijarse bien. Es lo que una buena bruja, y que yo no conozco, para que no nos vayan a pedir ahí contacto, Porque es el pan de este, cada día. tiene que checar que esa persona a la que tú le estás haciendo el daño, por venganza, ya sea por venganza o por maldad, que esa persona no tenga un guardián, que no esté protegido para poder entrar a hacer lo que quieren hacer. No, maldad, ¿no? Sí, ahí quedó esa historia, Pepe. Y sí me sorprendió mucho por cómo terminó todo al final. La verdad es que, pues sí tienes que tener mucho cuidado y mucho respeto a las cosas de la brujería. Aunque hay mucha gente que dice que no existen, luego ese tipo de gente a la que no cree es a la que dicen que es más fácil hacer de una brujería. Em, ¿En tu familia han sufrido cosas de brujería, Dante? ¿No? En la mía sí, fíjate. En la mía a mi abuelo le hicieron una brujería. ¿Quieres te cuento la historia? Ya la he contado en Simón. otros lados, pero la podemos contar aquí. Fíjate que pues esto sucedió hace muchísimos años. Mi mamá recuerda que era una niña en ese tiempo. O sea, mi mamá, yo creo que tenía como sus 4 o 5 años más o menos aproximadamente. Y ellos recuerdan que en ese entonces mi abuelo tenía unos amigos, era una pareja, un matrimonio. Mi abuela me menciona ahorita que ellos ya eran amigos de él antes de que mi abuelita y ella se conocieran. Pues eran muy, muy cercanos para él, los quería mucho, siempre los frecuentaba.
y siempre se iban a tomar, o sea, cada fin de semana lo iban a visitar y se ponían a tomar. Dice mi abuelita que cuando se casó con mi abuelo no tenían nada, vivían básicamente en una casa pues de cartón con lámina, porque pues no les iba bien. De hecho, cuando empezaron tuvieron muchas complicaciones y estas personas siempre estaban ahí con ellos, siempre, 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 siempre. Pasa el tiempo y mi abuelo entró a trabajar, perdón, en una vidriería de las más grandes de ese momento aquí en Querétaro. De hecho, dicen que fue la primera o si no de las primeras aquí en Querétaro, y empezó él a trabajar ahí. Ellos se dedicaban a repartir vidrio, iban haciendo instalaciones, pero también repartían vidrio. Y como él sabía manejar, casi toda su vida trabajó de chofer hasta que se dedicó de lleno al vidrio. Y cuando se empezó, bueno, a raíz de esto, él empieza a dedicarse al vidrio porque el dueño de la vidriería, vidrio francés se llamaba, me parece, fallece y se empiezan a hacer cargo sus hijos del negocio, pero pues no la armaron y lo echaron a la quiebra. Entonces, cuando lo echan a la quiebra, empiezan a liquidar a todos los trabajadores. Y a mi abuelo le dicen pues que si le dan su dinero o si lo liquidan con material y herramienta. Entonces, mi abuelo viendo ahí la opción de negocio dice, pues yo ya sé cortar, ya le habían enseñado por ese momento a cortar vidrio, hacer mucho, mucho del oficio y dice, pues mejor pongo mi vidriería y le pagan con material. Entonces, él pone su negocio y le empieza a ir muy bien, empieza a ir muy bien, empieza a levantar su casa, pues a todo, ¿no? Le empieza a ir muy bien. Y dice mi mamá y mi abuela que ellos, bueno, mi abuela más es la que recuerda más, que como que a estas personas les daba envidia, como que a mi abuelo le empezara a ir bien, como que no les gustaba, como que no les parecía. Y en una ocasión le dicen, oye, necesitamos que nos pongas unos vídeos en la casa, pero no tenemos dinero para pagarte. O sea, entonces, ¿cómo me vas a pagar? Lo que pasa es que tenemos un terreno ahí que nos van a dar. Entonces, si nos ponen los vidrios, nosotros te damos el terreno. La verdad es que mi abuelo siempre fue muy, muy bueno negociando, tuvo mucha visión, la verdad. De hecho, hasta la fecha él bueno, tuvo muchas casas. Todos mis tíos viven en casas de que él hizo, o bueno, que él adquirió en algún momento, digo, sin raspar, ¿no? A nadie de que me esté escuchando, pero pues todos viven de lo que él hizo. Yo no, no, yo sí ya estoy en lo mío, es decir, que yo también. Bueno, el chiste es que él ya, ¿no? Hizo sus cosas y todo. Como que a esta gente le daba mucha envidia ver lo que ya le estaba yendo bien. Y ya, ¿no? Pasa el tiempo y mi abuelo les empieza a cobrar porque pues no veía claro, decía porque le dijeron, no, pues ya en unos cuantos meses ya nos dan el terreno, pero pues no, 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 no llegaba la lana, no llegaba nada, no le daban el terreno y empezó pues, a decirles, oiga, y pues ¿qué onda, qué onda con mi dinero? ¿Qué onda con lo que me deben? Porque pues sí, yo me imagino que sí era pues bastante, ¿no? Porque pues para cambiar un trabajo por un terreno yo creo que sí era bastante. Pues el chiste es que como que se cansaron y como que le empezaron a decir, ah, pues tú tienes dinero, ¿qué te desesperas? ¿Por qué nos presionas a nosotros que no tenemos? No, pues es que yo también tengo que hacer mis pagos y a mí no me están esperando. Ah, pero no, el chiste es que así, ¿no? Pasaron muchos meses y no les pagaron. Y en una ocasión fueron a visitarlos a su casa. O sea, esta pareja de amigos fue a visitar a mi abuelo a su casa. Dice mi mamá que a ella no le gustaba que lo fueran a visitar esas personas porque siempre se ponían bien borrachos, bien, bien borrachos. Dice, yo veía a mi papá que no se podía ni levantar, dice, y a mí me daba mucho coraje que siempre que iban esas personas nada más era que mi papá lo pusieran así. Digo, también mi abuelo pues no, podía decir que no, ¿no? Pero bueno, el chiste es que dice que mi mamá que ella se acuerda mucho que hubo un momento de la noche cuando ya estaban bien borrachos que sacaron un six en especial, bueno, unas cervezas en especial que las sacaron que las traían en su bolsa y a mi mamá se le hizo raro porque pues ya estaban tomando desde antes y hasta ese punto sacaron esas cervezas en específico y que empezaron, dicen, no, vamos a tomarnos un brindis ya para irnos. Y ya dice, no, ya para ese momento ya tus abuelitos ya estaban bien borrachos, o sea, mi abuelita y mi abuelito ya estaban bien borrachos. No, que sí, que no sé qué. Y que sacan y empiezan a repartir las cervezas. Y que así como mi abuelito le agarra, salud y para adentro. Y dice mi mamá que ella veía, porque estaba jugando ahí chiquita, veía que esas personas sí la abrieron, pero tiraban la cerveza, la tiraban como en la tierra, no se la tomaban. Dice mi mamá que tiene bien clarito que ella les empezó a decir, pero ¿por qué mi papá sí está tomándose sus cervezas y ustedes la están tirando? Que les dijo así. Y porque mi mamá hasta la fecha me cuenta eso, yo me acuerdo que todavía lo cuenta con coraje. Yo me acuerdo que les dije así, todavía mi papá me regañó que yo no estuviera, no estuviera de contestona con los adultos, y ya el chiste es que ya, ¿no? Pasaron los días y mi abuelito se empezó a poner bien malo, 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 malo. Pero uno de las cosas uno de los síntomas que le empezaron a dar
fue que decía mi abuelita que se cobijaba en las noches con las sábanas y que decía que le picaban como si las sábanas trajeran agujas. Decía, no, es que me pican, que tienen espinas o que no las lavaste bien. Ya es que en ese tiempo, pues, la mujer es la que hacía, la que hacía todo en la casa. Y no, pues que no hiciste, no la lavaste bien, fíjate, porque no sé qué. Y ya mi abuela dice que la revisaba, no, es que no tiene nada, Juan, se llamaba Juan mi abuelo. No tiene nada, ya la revisé esta, no tiene nada. Dice mi abuela que tanto era la desesperación que tuvo que ir a una tienda de telas a comprar tela de la más suave que hubiera para hacer otras sábanas. Pues en ese tiempo dice que ella hacía la sábana, las cortinas, todo ello lo hacía. Dice que ya la chicó, pero que en las noches, cuando mi abuelito ya se acostaba para dormir, que otra vez sentía como si las sábanas tuvieran agujas que le picaban. Decía, no, es que me pican mucho. ¿Qué tienes? ¿Qué le pusiste? No, yo no le puse nada. Mi abuelo se empezó a poner muy mal, ya no comía, todo lo que comía lo vomitaba. Se empezó a adelgazar mucho, mucho, mucho. Ya lo llevaron al hospital, no lo encontraban. Incluso ya lo daban como que ya por desahuciado. Ya está, me acuerdo que ahorita que dices que se empiecen a despedir las personas que ya se van, me acordé porque todos fueron a visitar a mi abuelito pues un día, ¿no? Y sus hermanos, sus papás, familiares, a despedirse porque ya pensaban que ya no iba a pasar de esa noche, ¿no? Y ya llegó una de sus hermanas de mi abuelo y lo ve, se pone a llorar. Y mi abuelito y mi abuelita siempre fueron muy católicos, católicos, católicos. Pues creo que mi abuelito estaba en el mismo grupo que estaba tu papá, la adoración nocturna, me dijiste que estaba tu papá. Sí, adoración Sí, nocturna. estuvo toda su vida en ese grupo. Entonces eran bien católicos. Y ya te imaginarás que si a ellos les hablas de brujería, pues casi, casi que te regañan, ¿no? Van a decir a mi abuelita de que no le hablaras de nada de eso, casi, casi. Y y le dice, ¿sabes qué? Mi abuelita se llama Toña. Le dice, Toña, ¿sabes qué? Yo sé que ya Juan ya está bien malo, ya sé que ustedes no creen nada de la brujería ese, pero de verdad, déjame llevarlo con una señora de ahí de Carrillo, Carrillo digo, la colonia donde vivimos. Ella sabe de brujería, dice, yo creo que Juan trae algo, no creo que sea médico, dice, si no se nos va a morir, déjamelo llevo, ya aunque sea como última opción. Dice mi abuelita que no quería, pero ya viendo tan malo a mi abuelo, pues no le quedó de otra opción, no, pues vamos. Y ese que al otro día luego lo llevaron en la mañana. Bueno, no es cierto, esa misma tarde, noche lo llevaron y lo revisaron, lo empezaron a revisar, la señora lo empezó a revisar, le dijo, ¿sabes qué? A ti sí te hicieron una brujería, te hicieron una brujería con una cerveza. ¿Cómo? Que le dijo la señora a mi abuelita, ¿sabes qué? Le dio una lista, mañana voy a ir a tu casa, ¿dónde vives? No, pues en tal lado. Mañana voy a ir a tu casa, necesito que vayas a comprar todo esto. Dice que le dio una lista grande. Y acá hay un mercado en Querétaro que se llama el Mercado Escobedo. Ahí hay un área donde venden todas las cosas que son pues, para brujería, Esotérico. esotérico. Entonces ya fue, dice mi abuelita que ella compró todo y le dijo, y necesito que me pongas una tina llena de agua y ahí lo metes a él, dice, y vacíes los ingredientes. Dice, tú cómpralo, yo no voy a llevar nada para que veas que sí es verdad. Dice, oye, pero dice que ya cuando llegó la señora a la casa y todo le dice, oye, ¿tú crees en la brujería? Y mi abuelita le dice, no, pues no. No, es que necesito que digas que sí crees porque si no esto no va a funcionar. Necesito que sí creas. Ya después si quieres te vas a confesar, pero ahorita necesito que sí creas. Ya que mi abuelita le dijo, bueno, pues sí, sí creo entonces. Bueno, entonces vamos a empezar con el ritual. Ya lo empezaron a bañar, dice que traía como cosas sí te echaron todos los menjurjes ahí en el agua y lo empezaron a bañar. Dice mi abuelita que ella veía cómo le echaban el agua así, porque decía, a ver, tú hazlo, tú le echas el agua. Y veía ella cómo le echaba la cabeza, el agua de la cabeza hacia abajo y decía que cuando le limpiaban empezaban a salir un montón, puño de alfileres. Puño, dice, Mm. yo veía cómo le sacábamos los alfileres. Dice, yo veía que el agua no tenía nada, pues yo la preparé, dice, salían los puños de alfileres de su cabeza. Decía que ella a mi abuelo lo tenían con un muñeco con un montón de alfileres clavados en su cabeza para que se muriera. El chiste es que después de eso, pues otras dos, tres curaciones que le hicieron, mi abuelo se empezó a componer poco a poco. Al final, pues sí pudo seguir con su vida. Y supe después que a estas personas que le habían hecho la brujería habían sido estos amigos y pues obviamente no les fue muy bien. De hecho, esa familia terminó, no quiero decir específicamente quiénes son porque no vayan a seguirnos, pero sí sé que terminaron muy, muy mal y no les fue bien, pero pues para que tengan cuidado con eso de las brujerías también. ¿Cómo viste el relato, Dante? No, eso sí me sacó de onda lo de los alfileres. Pensé que me ibas a decir porque me ibas a decir que piojos, porque a mí siempre me han mandado historias así y mucha gente que, que le hacen brujería se llenan
de piojos. Piojos, ok. Pero sí me sorprendiste con que lleno de alfileres, no manches. Pues de hecho, No también es a mí que cuando... en una Ajá, cerveza nunca había escuchado. Sí había una escuchado que en cerveza. una bebida, pero en cerveza no. Nunca había escuchado un relato así parecido, ¿no? Pues quién sabe si sería cerveza, porque imagínate, para que Sí, ya se la hayan dado, ¿qué tomaron? que se tomaron, porque ya esperaron hasta que ya mi abuelo ya estaba bien borracho. O sea, a lo mejor ni cuenta se dio que tomó, ya nada más se lo tomó, ¿no? Sí, fíjate que hablando de negocios así, de que los salan o les hacen brujería para que quebren, una seguidora también mandó una historia. Dice que hace unos años pues, tenía una tienda de abarrotes, de las que todavía hay en las esquinitas. Pues era la única del barrio, le iba bien, buenas ventas, todo tranqui. Dice, tenía sus clientes de toda la vida y pues nunca le faltaba la chamba. Pero que de repente llegaron unos foráneos y abrieron una tienda casi enfrente de envidiosos. Dice que sí se enojó, pero pues dijo, para todos sale el sol, ¿no? Entonces un día le empezaron a hacer maldades ahí, travesurillas. Lo típico, ya sabes, les tiraron aceite, ese aceite en la puerta. Le decían, una gallina sin vida ahí en la banqueta. Le embarraban de desechos humanos los candados o las chapas de la cortina de la puerta. Y desde ahí las ventas empezaron a bajar. Dice que ella iba, se hacía limpias, le hacía limpias al negocio y pues trataba de bloquear todo lo que podía, pero pues ellos seguían echando sus cosas. Luego dice que un día un muchachito de ahí del barrio, de esos que se la pasan ahí siempre de vaguillos, Sí, sí. de nunca traía dinero este muchachito, siempre me pegaba regalado o de plano la robaba. Dice, durante una semana extrañamente, ya llegaba todos los días a comprar cosas. Dice, se le hizo raro pues porque no trabajaba y empezó a traer su dinerito a pagar. Dice, ella tenía una empleada. Dice, empecé a ver monedas y billetes marcados como con runas Ok. o sigilos, no sabe qué eran. Dice, cuando le pregunté a la empleada, no supo ni qué, no supo decirme de dónde salía ese dinero. ¿Qué Y son luego las runas o sigilos, Dante? ¿mande? ¿Qué son las runas o sigilos para la gente que no sabemos qué es? Son marcas que haces tú con un plumón, por ejemplo. ¿Cómo le pondré? Como un pentagrama, podría ser algo así. Sí, sí, son signos, Ok. signos especiales como de Tiene algún brujería. significado, me imagino. Ujú. Ok. Empezó a ver monedas y billetes marcados, dice la señora. Y cuando le preguntó a su empleada, pues no sabía ni de dónde, de tanta gente que va a comprar, no sabía ni de dónde sale el dinero. Y luego sacó sus conclusiones de que le estaban pagando con dinero trabajado con brujería. Ok. Las ventas pues se le vinieron abajo de un día para otro y literalmente dice que ya no vendía ni para pagarle a la empleada. Ok, ok. La tienda de enfrente, extrañamente, llena de gente. Toda la gente se fue para allá. Sí, sí, sí. Dice que ahí sí se enojó mucho, que no les había hecho nada, ella no les había hecho nada, solo quería que la dejaran pues trabajar en paz, lo normal. No le hace que estuviera la otra tienda enfrente. Y un día decidió rebotarles el trabajo. La señora sabía de brujería. Dice que no les mandó a hacer nada malo, solo los bloqueó y que si le estaban haciendo algo malo, que se les devolviera. Ok. Dice que a los pocos días de ir con la brujita, dice a los pocos días cayó un tormentón y un rayo cayó justo en la tienda, hizo corto todos los refrigeradores y se quemó toda la tienda. No Quedó, manches. quedó en cenizas y fue pérdida total. Entonces desde ahí dice, mi tienda empezó a levantarse otra vez, la gente regresó, todo normal, las ventas volvieron. Y dice, no sé si fue coincidencia o si en realidad sí se rebotó el trabajo. Dice, yo solo pues quería que me dejaran trabajar en paz, nunca les decía el mal y todo lo que mandas se te regresa, sea bueno o malo. Dice, en Sí, este caso tal vez sí se les regresó. sí, sí. Y fíjate que hablando de esa, me acuerdo de otra historia que decía una señora que le pusieron un velo a su tienda. Sí. Fíjate lo que es un velo. ¿Un velo de novia, algo así? O No, como los velos de la Santa Muerte. no, un Es lo velo mismo, para ¿no? que la tienda no la vieran abierta. Ok. Haz de Ah, cuenta ya. que en la brujería se le dice velos pues sí, significa como un velo, una cortina o algo así. Sí, sí, sí. Dice, extrañamente, mi tienda empezó a decirme la gente que la veía cerrada. Ay, Ok. una bruja. Dice,
pasaba la gente y me decía, oye, ¿por qué no has abierto en toda la semana? Ah, caray, pues sí, estoy trabajando normal. No, pues no has abierto, no, sí, lo tengo abierto. Y se llegaba otra persona, ¿cuándo vas a abrir la tienda? Es que estoy abriendo normal. Y dice, fui con una brujita y le pregunté qué rollo. Dice que me tenían un velo en mi tienda. Por eso la gente cuando pasaba veía la tienda cerrada, aunque estuviera abierta. Fíjate todos los trabajos de brujería que hace la gente. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita me recordaste un relato. Al lado de la vidriera de mi papá hay una pastelería. Todavía hasta la fecha y sigue la pastelería, fíjate. Ahorita ya es otra persona es dueña de la pastelería, pero en sus inicios era de un señor que venía de allá de Hidalgo, me acuerdo. Buena onda, este señor de botas, de esos de señores de botas, sombrero, ahorita como yo, ¿no? Casi, casi. Pero no, sé, señores vaqueros, vaqueros, ¿no? Me acuerdo que luego, porque tenía trabajando allá sus sobrinos, igual, chavos vaqueros, me acuerdo. Luego se ponían allá afuera a jugar con su cuerda, no sé si has visto, me imagino que sí, los que bailan con la cuerda y eso. Sí. Y a los morrillos luego les decían, no, pues te doy dinero si te echas a correr y si no te agarro, te doy dinero. Pues ya nos veías cómo azotaban los morrillos ahí en el piso. Estaba chistoso eso. Pero al señor le iba muy bien, o sea, tenía varias pastelerías acá en Querétaro y le iba muy bien. Tenía una especial, una específicamente ahí en el centro de Querétaro. Ahí cerquita de la gente que es de acá sabrá que está cerquita de ahí de lo que es el tanque de agua por Alameda Arribita. Por ahí tenía una pastelería en una de las avenidas principales de acá de Querétaro, en la avenida Zaragoza. Pues ya te imaginarás, bien concurrida, bien pues tenía mucha gente, le iba muy bien al señor porque llegaban unas camionetotas, me acuerdo. Y, y en una ocasión se desapareció, ya no supieron de él. Nada más mi papá decía, no, pues ya vendieron la pastelería a otro de sus sobrinos se lo vendió. ¿A poco? Sí. Ah, entonces va a estar la pastelería, pero ya es de otro. Ah, órale pues. Y ya mi papá dejó de saber del señor. No, pues quién sabe qué fue del señor, ya no supimos de él. Y mi papá dice que una vez se lo encontró, pero que lo vio bien flaco, que hasta traía unas muletas. Y mal, se veía bien mal. Ah, señor, lo veo bien mal, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? No, antes ya estoy bien, le dice, me puse bien malo. Pues, ¿qué le pasó? No, lo que pasa es que yo no, fíjate que ahí en una de las pastelerías, en esa del centro, me empezaron a poner, ya hablaba puras groserías el señor, me pusieron un montón de chingaderas allá afuera de la pastelería, me ponían gallos, así como dices tú ahorita, me acordé por eso, ponían un montón de cosas, dice, dice, y pues ya llegaban y las limpiaban nada más los trabajadores, dice, pero en una ocasión llegué yo, se me dio un montón de coraje, pues, dice, porque había pues, como un trabajo ahí, que llegó y lo pateó, así, y empezó a decir de groserías, estas chingaderas no, sí, no van a funcionar, dejen de estar así, diciendo madres, ¿no? Lo imagino que, Dando madres. ajá, para los que estaban por ahí, ¿no? De hecho, si están por aquí, que escuchen. Pues no, que dice que a los pocos días se empezó a poner bien malo, justo de ese pie le empezó a doler, con el pie con el que había pateado la brujería le empezó a doler, y se empezó a poner bien mal, empezó a tener pocas ventas, todo se le vino abajo primero con salud, porque pues todo iba con doctores y no le encontraban, tuvo que vender casi todas sus pastelerías, nada más le quedó esa de ahí del centro, y pero dice que no le encontraban, dice que ya estaba bien desesperado, y él pensaba que ya se iba a morir, pero que en una ocasión llegó un compadre y le dijo, ¿qué tienes? No, pues ya le dijo lo que había pasado, dice, no, es que ¿sabes qué? No, es que lo tuyo no es médico, déjame llevarte a Veracruz con una chamana que conozco, una brujita. Sí, sí, vamos. Que ya la llevó, dice que él no creía, pero pues ya no tenía nada que perder, ya no sabía qué más hacer. Dice que lo llevó en un lugar, dice, bien recóndito de Veracruz. Dice, cuando llegamos, y llegamos como a ¿cómo se llama? Como a una choza, dice, bien, bien fea, dice, bien fea. Y cuando llegamos, dice, mi papá se llama Rubén, dice, no, Rubén, deberías de ver, dice, salió una pinche viejita, dice, pero brujas de esas como las de los cuentos, dice, jorobada. Y fea, fea la canija. Es que digo que el señor, cada que nos cuenta esa historia, mi papá dice eso y me da como risa. Pero dice, fea, fea la condenada. Dice, pero no, dice, me estuvo ahí tratando, me dio un brebaje, me lo tomé, dice, y me dijo, no, con esto ya va a tener. Y dice, y sí, dice, así como magia, dice, ya. Al otro día yo andaba como si nada, dice, ya no me dolía nada, dice, obviamente pues quedé con secuelas, pero ya me sentía mucho mejor. Y sí, o sea, ya dice que sí se pudo recuperar el señor. Yo ya no supe qué fue de él después, la verdad, pero el señor decía que sí se pudo mejorar un poco. ¿Cómo ves, Dante? Sí, ya nos agarramos hablando de pura brujería. Hoy creo que el capítulo de hoy va a salir con título de brujería. Te voy a contar
La última vez alcanzamos, ¿no, Pepe? Chale, chale, nos echamos la última, chale. Todavía tenemos Fíjate unos que minutillos más. dice, esta seguidora me mandó una historia de cuando se casó, cómo le hicieron brujería, para que veas todo lo que hace la gente. Dice que hace 20 años se casó con su aún esposo, que desde el principio tuvo problemas con su suegra, pues problemas normales con la suegra. Le hacía comentarios incómodos, malas caras de vez en cuando, pero que nunca imaginó hasta dónde iba a llegar la señora. Dice, pues el día de la boda todo salió bien. Mi suegra se veía hasta feliz, nos dio la bendición y todo. Bien hipócrita la señora. Y se terminó la fiesta, nos despedimos de toda la gente, todos los invitados se fueron a descansar felices a gusto de la fiesta. Pero dice que cuando ya estábamos acomodando las cosas para irnos a la casa, los regalos, todo pues lo que se llevan cuando son las bodas, dice, se dio cuenta que no aparecían los muñequitos del pastel de bodas. Dice, me agarré buscándolos por todos lados y se le vino a la mente que pues algún mesero o algún niño los había agarrado, pero que no fue así. Dice, al final lo dejé así y ya no le di importancia. Dice, a los pocos semanas empezaron a tener muchos problemas, muchas discusiones, peleaban por todo con su esposo. Y dice que eran pleitos muy fuertes diario, 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 que ya era muy desgastante. Y cuando eran novios casi no peleaban. Eh, Dice que terminaban, volvían, terminaban, volvían, y así estuvieron como 6 meses, hasta que un día decidieron darse la última oportunidad y regresaron. En eso su suegra se enferma y ella vivía sola porque sus cuñadas vivían en otro estado, así que a ella le tocó ir a cuidarla mientras su esposo trabajaba. Dice, recuerda que ese día hacía mucho calor. Entró a la cocina, abrió el congelador para hacerse una limonada, para sacar Ok. hielo, y ahí vi una bolsa negra envuelta hasta adentro, envuelta con cinta hasta adentro del congelador, hasta la mera atrás. Y se le hizo raro porque estaba escondida hasta el fondo. Le dio como un presentimiento. Dice que la sacó y no sabe ni por qué la abrió. Adentro de esa bolsa estaban los muñequitos de boda los que están tu buscó en el día de su boda. Dice, adentro estaban los muñequitos de boda. Y Sí. estaban, ya ves que Ujú. vienen juntos. Sí, Dice, sí. quebrados por la mitad No manches. y envueltos con un listón negro. Y tenían un escrito donde decía que, pues, que se separaran, que nunca fueran felices, cosas así por el estilo. Sí, sí, sí. Dice que, pues, sintió un escalofrío horrible y no dijo nada, porque su suegra estaba delicada y, pues, no quiso hacer problema. Desamarró los muñecos, los guardó en su bolsa y se los llevó a su casa. Dice, te lo juro, Dante, que desde que pasó eso, dejamos de pelear con mi esposo. Todo cambió, la tranquilidad regresó a mi casa y desde ese día vivimos a gusto. Dice, no te diré que nunca peleamos, pero ahora es diferente. Son peleas que pues son más ligeras, más salimos rápido del problema. Y dice, lamentablemente a los pocos días mi suegra falleció. Dice, a pesar de todo, le tenía mucho cariño a ella, aunque ella no me quería a mí. La perdoné y pues ya cuando la estaban sepultando le decía que descansara en paz. Sí. Quería Entonces, congelar el matrimonio, ¿no? Lo quería enfriar. sí, sí, lo que ya... Hay mucha brujería contra el matrimonio. Ya es que en el capítulo que no se grabó te conté algo, ¿no? ¿O no? Tiene que. No me acuerdo. A ver, refrescame la memoria. Es que ya grabamos, para los que no saben, ya grabamos como tres para que se pudiera grabar este. No, pero, a ver, no, pero uno fue el bueno, ¿no? Uno fue el bueno. ¿De cuál? A ver, recuérdame cuál relato. No me acuerdo si platiqué contigo de diferentes cosas que hacen en las bodas, maldades, mucha gente de las que me ha llegado a mí, con brujerías te sanan la comida del día de la boda. De- No me lo contaste a mí, yo creo que lo contaste en algún otro de los podcasts donde te invitaron. Hacen, por ejemplo, te salan toda la comida, en los regalos te avientan cosas que son como para enfriar la relación. Me acuerdo que Ok. una seguidora me dijo que le mandaron, que abrió los regalos y le regalaron ollas sucias, cazuelas sucias, todas sucias, Sí. cuchillos oxidados, eh, muchas cosas así que la gente hace muchas maldades. Y es Recuerdo también que, una seguidora que también así peleaba mucho con su esposo y dice que tiempo después de su, ¿cómo se llama? La bolsita que tiene el saco. no, no me acuerdo. Sí, de la bolsita que tiene el saco, Sí, sí, sí. sacó un sobrecito con sal y que su misma suegra le había echado a su propio hijo, pues, Sal, no. y tenía escrito adentro que no fueran felices y cosas No así. manches. Pero tengan cuidado ahí con las
con las suegras. Fíjate que ahorita que mencionaste lo de los novios que se llevaron, me acuerdo que no voy a decir en la boda de quién porque van a saber quién fue y todo, y son personas cercanas. Y no quiero que vayan a decir, ah, fue un error o sí tenían otra intención. Pero en una boda que hay de alguien conocido, ya cuando yo no vi, pero me dijeron que una persona que habían invitado ya se estaba llevando los novios, o sea, los muñequitos de los novios ya se los estaba llevando. Entonces vieron, sí vieron que ya se los iba a llevar y sí le dijeron, oye, ¿a dónde llevas pues, a los muñequitos de los novios? Ay, no, discúlpenme, es que pensé que nos los podíamos llevar como recuerdo. Y le dijeron, no, no te los puedes llevar. Entonces no se los llevaron, pero sí fue, ahorita que dices que con eso hacen brujería, pues sí está raro, ¿no? Que se los hayan intentado llevar. Al final no pudo porque la cacharon, pero sí está, lo bueno que no pasó a mayores, espero, creo yo. Sí, se roban muchas cosas, se roban el lazo de la boda, el rosario. Ya luego les iré contando qué tantas brujerías hacen las personas con cosas, con pertenencias del día de las bodas. Ya conforme pase el tiempo del podcast. De hecho, hoy platicamos muy diferente de lo que trató el podcast que nunca se grabó. Que no se grabó. Es que es complicado a veces con las herramientas que hay aquí, uno piensa que va a ser más fácil. Bueno, sí es más fácil, porque por ejemplo, para poder de estar juntos haciendo el episodio, pues es complicado. Entonces decidimos hacerlo pues, por medio de una aplicación, de un programa y grabarnos. Ahorita Dante pues está allá en Michoacán, yo estoy hasta Querétaro. Sí es más fácil grabarnos así, pero también tiene sus complicaciones. Sin embargo, pues ya terminamos este segundo episodio. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta aquí. ¿Qué te pareció, Dante? Antes de concluir este episodio, me gustaría que por ahí nos compartieras tus redes sociales. No sé si igual quieras decir alguna otra cosa. Sí, para ahí, para toda tu comunidad, Pepe, estoy como Dante Morán Paranormal. En todas las redes sociales donde me busquen. Instagram, YouTube. Síganos más bien aquí en YouTube, Spotify, Facebook, TikTok. Todas esas tenemos la red social de su preferencia, búsquenme como Dante Morán Paranormal. Así es, vayan a seguirlo ahí, está muy chido. Allá está el primer episodio de este podcast, La Plática se puso rara, que como se dieron cuenta, la verdad no traemos preparado nada, simplemente pues son experiencias o historias que ustedes mismos nos han mandado. Igual por aquí en la caja de comentarios voy a poner el correo a donde nos pueden mandar sus relatos si gustan para nosotros también leerlos aquí pues también tener ahí más de dónde irnos agarrando para que ustedes también sean partícipes Sí. de este podcast. Sí, dime dónde. Sí, anda una bruja aquí conmigo. Anda, no te deja. Este, Ajá. sí, que nos pongan ahí en comentarios alguna dinámica que podamos hacer, ¿no? Hacer algo que les guste, como narrar alguna historia que nos envíen ustedes. No sé, no me imagino Podemos qué reaccionar, ¿no? A sus relatos, porque nosotros normalmente lo que hacemos nada más, nuestro fuerte es contar el relato y ya, narración. pero aquí lo que pudiéramos hacer es reaccionar a sus relatos, o sea, lo contamos y podemos conversar un poquito acerca de lo que les pasó, a lo mejor hablar de algunas otras experiencias que tengamos, pudiéramos irnos por ahí para que ustedes también sean partícipes de aquí pues nada. Los quiero invitar a que se suscriban aquí a mi canal, hypeen este video si les gustó para poder seguir haciendo más episodios. Les recuerdo que es la primera temporada de este podcast y pues les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí. Muchas gracias, Dante, por haberme permitido ya grabar este segundo episodio porque el primero no se grabó. Y así que esto se va a subir mañana, espero, mañana sábado y lo estamos grabando un viernes casi ya a las 6 de la tarde y se tiene que subir mañana a las 9, entonces ahorita vamos a trabajar a pasos agigantados. Sí, de hecho le comentaba a mi esposa, le dije, si en las grabaciones locales no se les graba el video, ni modo que a nosotros no, tampoco nos vaya a pasar eso. Ya esperaba que pasara algo así, la verdad. Sí, Lo poco a bueno poco que fue al vamos a ir, principio, ya lo resolvimos ahorita. sí, poco a poco vamos a ir ahí afinando detalles y vamos a tratar de traerles siempre un episodio, pero si por alguna razón, algún momento no se puede, ya saben por qué, pero vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo para que quede. ¿Sale pues? Pues cuídense mucho, muchas gracias Dante, muchas gracias a la gente que se quedó hasta aquí, hasta el final. Dejen su comentario de lo que más les gustó de este capítulo y pues nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho, que tengan una gran tarde, día, noche, en lo que estén ahorita. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense. Saludos.